Bueno, amigos de Da Viva Mi Orgullo, hoy les voy a contar la historia de las fiestas del grano. Las fiestas del grano se tiene conocimiento, según la historia y las memorias de doña Frankelina Montoya, que era una de las más adultas de acá de este municipio. Nació por allá en el año de 1920 y ella me decía que estas festividades empezaron por allá en 1910 con una banda que la llamaban la banda galonera. Esa banda era conformada por unos señores en esas décadas que se llamaba don José María Arroyave, y que lo llamaban el Mono Arroyave, y don Emilio Montoya. Don Emilio Montoya lo llamaban Cuartillo, y otros 6 personas más. Entonces ellos empezaron con una banda, lo que era el 20 de julio, el 7 de agosto y el 12 de octubre, que son las fiestas como más representativas a nivel nacional, fiestas nacionales. Ellos salían con su banda, que eran unos tarros ahí, organizados ahí como ellos podían, porque en esos tiempos, ustedes imagínense, qué iban a saber ellos de bandas y de cosas como hoy en día. Entonces ellos salían por el pueblo por ahí a las 3 o 4 de la mañana, con otros muchachos por ahí, y acompañados de chicha, y tomaban chicha y le daban vueltas al pueblo, y tocaban, y hacían fiestas, hacían bulla, que debido a ello, yo creo que es lo que hoy llamamos la alborada. Esa es la alborada, que hoy en día la conocemos, pero en ese tiempo eso fue lo que ellos iniciaron. Ya después siguió lo de los sainetes, que los sainetes todavía se conserva esa tradición, pero es en Santa Fe de Antioquia, que son en la fiesta de los diablitos, en diciembre. Ellos se disfrazaban y salían y bailaban por las casas, y era un trío, eran 3 personas los que cantaban, que eran unos señores, don Espaciano, don Epifanio y don Andrino Castor. Ellos fueron los que iniciaron con esas sainete, en donde entraban a las casas y bailaban, pero disfrazados, con máscaras. Y después, los que no querían de pronto que se le entraran a las casas, entonces cerraban la puerta cuando los veían que venían. Y así siguieron esa tradición. Yo creo que esa tradición siguió hasta 1948, cuando inició la violencia. Cuando inició la violencia y se terminó. Bueno, ya se quedó así. En el año de 1963, un año después que se le habían celebrado el cumpleaños a Monseñor Misael Gaviria Restrepo, fue que iniciaron las fiestas del grano. Esas fiestas del grano las inició un hombre que fue muy cívico en este municipio y fue muy animador de fiestas y todo, que se llamaba Francisco Pérez Londoño. Ese señor había venido de Cañasgordas, él no era de por acá. Ese fue el que le dio vida a la Sociedad de Mejoras Públicas, con él fue que se construyó lo que hoy en día, en donde están las oficinas de bienestar familiar, en donde está la registraduría. Esos espacios fueron construidos y adquiridos debido a él y a esa junta, la Sociedad de Mejoras Públicas. Y él era el encargado de las fiestas. La gente decía que donde él no estaba, si había una fiesta, sin él no había fiesta, porque era el que animaba, el que organizaba todo. ¿Cómo iniciaron? Iniciaron con unas reinas, se llamaban las reinas, las madrinas, que eran 2. Era la reina del frijol y la reina del maíz, solamente 2. Y esas eran las reinas que habían en ese tiempo. Hasta después de un tiempo fue que ya dijeron, no, en Dabeiba también es cafetero, sembramos cacao y también hay oro. Entonces le anexaron esas otras 3 reinas, la reina del oro, la reina del café y la reina del cacao. Entonces ya no eran 2 reinas, la del frijol y el maíz, sino que eran también las otras que le acabé de mencionar. Fueron pasando el tiempo, año 63,
con los hispanos, traían los hispanos, traían bandas, la banda de Santa Fe de Antioquia, que era muy afamada en ese tiempo, y así fue pasando. Después ya estas reinas, estas madrinas, les tocaba que hacer eventos por 6 meses. Entonces ellas se iban para Medellín a hacer eventos en el Tambo de Aná, en un estadero que había en ese tiempo, en Medellín, en el Hotel Nutibara, porque necesitaban recoger plata. Entonces tenían que hacer rifas, bingos, ventas, y la reina, la candidata, o sea, la reina de cada uno de estos frutos, que tuviera más plata, la que recogiera más plata para esas fiestas, esa era la ganadora. Era la que más recogiera. Eso no era que tal cosa que por más bonita no. Era que tenía que camellarle en Medellín y donde fuera, donde estuviera de la presentación, y muy activa, muy cívica, muy entregada a esos procesos. ¿Quiénes eran los que les ayudaban a ellos? En Medellín era un señor que ya murió, don Alejandro Rodríguez Tamayo. Estaba don Bernardo Guerra Serna, que era del municipio de Peque, líder del Partido Liberal, del Directorio Liberal Antioqueño. Estaba doña Gabriela Guaide Vélez de Frontino, fue subdirectora de Educación Departamental. Fue también muy activa y muy entregada al civismo, a colaborar en este municipio. Cada vez que ella venía siempre amanecía donde hoy en día es el Palacio Municipal. En ese tiempo ahí estaban las hermanas, las carmelitas, la hermana Ángela Gudelo, que era la directora de ese lugar, de ese internado. Entonces ella amanecía ahí, y ella le colaboró en Medellín porque ella tenía muchos conocidos de gente de bien, de los que los llamaban en ese tiempo gente de bien, que eran personas acaudaladas, personas económicamente bien y dueños de empresas. Entonces toda esta gente les ayudaban a recoger los fondos para las fiestas, como era Coca-Cola, como era Pilsen, la cervecería Unión, un almacén que llamaba Botero y Vázquez, algo así. Esa gente eran los que le ayudaban a ellas. Don Nicolás Gaviria, que era también fue diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, rector del Colegio de Cañas Gordas, y que también tuvo propiedades acá en este municipio. Fue avanzando. Las fiestas empezaron en esa fecha y iniciaban desde el 22 hasta el 28 de julio de cada año. ¿Por qué las hacían en esa fecha? Porque en esa fecha eran las vacaciones. Entonces la comunidad de Avivana de ese entonces pidió de que las fiestas fueran en ese tiempo. Entonces todos se recogían aquí en las vacaciones. Después fue que la cambiaron, no sé muy bien por qué sería que cambiaron ello. También se fueron avanzando estas fiestas y se terminaron, y cuando hacían las festividades y las actividades culturales, habían dos espacios para fiestas. La una era como para las personas que tuvieran más recursos económicos, que pudieran pagar más, y los que no tenían mucho dinero, entonces habían otro espacio para que entraran. Entonces habían para los dos. Para el que tenía plata, que era mejorcito, traían bandas y traían orquestas de Medellín, y parece que los que no tenían buen recurso, buena plata para gastar, entonces ya eran con artistas de aquí locales, con músicos del campo y así. Esta festividad se llevó a cabo y siguió hasta que murió don Francisco Pérez Londoño. Cuando él murió en el año de 1987, según me cuentan, ahí paró. Hasta ahí llegaron las fiestas del grano. Se quedaron en silencio por 2 años, hasta que en 1989 iniciaron nuevamente. Ya se iniciaron con los de pronto ahí fue donde le anexaron el desfile de mitos y leyendas, ya le cambiaron un poquito más las dinámicas. Entonces ya hubo unos cambios, pero antes ya era muy distinto.
y pues ya el conflicto armado también las apagó un poquito y después siguieron.